sino junto o separado. Un error que veo todo el rato, incluso entre profesionales como periodistas y gente que por lo demás escriben muy bien, y es muy probable que tú también estés cometiendo, es confundir cuando se escribe sino junto y sino separado. Porque sí, los dos son correctos, pero cada uno tiene su lugar. Y es muy fácil saber cuál es cuál y no volver a equivocarte gracias a estos consejos y truquillos que voy a dar. Y antes de que vengan los pedantes, ya lo digo yo. Sí, sino junto puede ser un sustantivo sinónimo de hado o destino, pero eso no entraña ninguna dificultad. El tema es el sino junto, que es una conjunción adversativa que significa más o menos lo mismo que pero. O sea, una contraposición entre lo que hemos dicho y lo que vamos a decir. Un ejemplo rápido. No quiero que me hagas regalos, sino que me prestes atención. Y luego tenemos el si no separado, que implica una condición, sí sin tilde, condicional, negativa. No, es decir, sí, no. Por ejemplo, si no estudias, suspenderás. Bueno, eso es el resumen rápido. Quienes vengáis de TikTok y no os dé la atención para más, pues ya os podéis ir. Pero si quieres evitar para siempre la confusión, seguimos. Primero, sino junto. Implica una contraposición entre lo que acabamos de decir y lo que vamos a decir a continuación, igual que pero cuando lo que acabamos de decir incluye alguna negación. Por ejemplo, eso no, ahí está la negación, es un camello, sino un dromedario. Y fíjate ahí en que si lo anterior no es negativo, se usa pero, no sino. Debería ir a hacer la compra, pero no me apetece. Sino junto es el que aparece siempre en la estructura no solo, sino también, y otras similares. Por ejemplo, Juan es no solo una gran persona, sino también, sino además, un gran profesional. Realmente esto es un subtipo de lo que acabamos de ver, ya que en la primera parte tenemos una especie de negación cuando decimos no solo. Pero bueno, en mi experiencia, aquí llega la madre del cordero, el busilis, el quid, el meollo, lo gordo, porque el error suele estar en escribir junto este si no, que debería ir separado. Esta es la parte más importante de este vídeo. Ya hemos dicho que se trata de una condición negativa. El problema es que no siempre es fácil verlo sin ponernos a hacer un análisis sintáctico como en la escuela. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo muy fácil. Si no llueve, iremos a la playa. O sea, si se da la condición de que no llueve, iremos a la playa. Y aquí tenemos este primer truco que podemos extender de esta forma. Si podemos meter palabras entre sí y no, es que sí y no van separados. Entonces, si mañana no llueve, iremos a la playa. O si al final no llueve, iremos a la playa. Entonces, volviendo al ejemplo que dijimos al principio, si tú no estudias, suspenderás. Si por cualquier razón no estudias, suspenderás. Ahora bien, estos ejemplos son facilitos, pero a menudo vamos a tener casos algo más difíciles. Se trata de lo que yo llamo oraciones reducidas, o sea, cuando no hay un verbo explícito, aunque se sobreentienda por el contexto. Por ejemplo, tengo que estudiar para el examen, si no, suspenderé. Y esto la mayoría de la gente lo escribe primero con una coma en vez de un punto de coma, y luego y sobre todo con un sino junto que está mal. Estas oraciones reducidas tienen la dificultad de que no tiene su propio verbo porque se sobreentiende de lo que se acaba de decir. O sea, obligatoriamente la oración reducida con la condición negativa ocurre en segundo lugar, al contrario que los ejemplos que habíamos visto de si no estudias o si no llueve. Entonces nos centramos. Tengo que estudiar para el examen, si no, suspenderé. Aquí lo que subyace es si no estudio, suspenderé. O sea, es una oración condicional negativa normal, solo que el verbo se sobreentiende de lo que se ha dicho antes. No está expreso, no es explícito. Y como es esencialmente lo mismo, se puede aplicar el mismo truco de comprobar introduciendo palabras. Si yo no estudio, suspenderé.
Si al final no estudio, suspenderé. Y un truquillo adicional para comprobar las oraciones reducidas. Si se puede cambiar por de lo contrario, entonces es si no separado. Tengo que estudiar para el examen. De lo contrario, suspenderé. Si no, suspenderé. Entonces, ahí tenemos un puñadito de reglas muy fáciles de aplicar y esencialmente infalibles para no volver a equivocarte, sino junto cuando se contrapone lo que se ha dicho con lo que se va a decir. Si no separado, cuando es una condición sí, negativa, no. Y un truquillo adicional, aunque esto ya depende del oído que tenga cada quien. Pero la cosa es que de hecho las dos palabras suenan diferentes. Fíjate, eso no es un camello, sino un dromedario. Ese sino no tiene su propio acento, sino un dromedario. En cambio, si no estudias, suspenderás. Tienes que estudiar. Si no, suspenderás. Vemos que cuando va separado, el no tiene su propio acento. Pero bueno, si no vas muy bien del oído, simplemente quédate con lo que hemos dicho antes. Y por cierto, hay unas cuantas palabras más que suelen causar confusión. ¿Van juntas o separadas? Para dejarlo claro de una vez, mírate este vídeo.